Puede tomar su asiento. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Quisiera saludar brevemente si hay alguien que nos visite por primera vez. Solo le voy a pedir que levante su mano allí donde está. Sea bienvenida a la casa del Señor. ¿Alguien más? Sea bienvenido a la casa del Señor. Por mi derecha llevo 3. ¿Hay alguien más que sea bienvenido a la casa del Señor? ¿Hay alguien más? Las personas que vienen por primera vez sean bienvenidos a nuestra iglesia Príncipe de Paz. Esperemos que Dios le hable en esta mañana. Esperemos que pueda ser ministrado, también haya sido ministrado por la adoración. Y al finalizar del culto, nuestra hermana Malena, mira, aquí está, se puede poner en pie. Nuestra hermana Malena les hace una pequeña charla y les dice cómo es nuestra iglesia. Siempre es bueno saber cómo es nuestra iglesia. Le da la bienvenida, comparten un refrigerio ahí al finalizar, solo unos pequeños minutos. Y siempre es bueno porque es bueno saber a dónde he ido, a dónde me han invitado. Amén. Hoy voy a predicar un pasaje que es uno de los pasajes más difíciles de todas las Escrituras. Y creo que ningún predicador, ninguno que haya existido, ningún hombre que haya abierto este libro y que haya abierto esta porción, ha estado, como se dice, a la altura de este pasaje. Creo que todos los que abrimos este pasaje y lo predicamos tenemos que decir: perdóname, Señor, porque lo he intentado, pero es un pasaje muy grande. Y revela algo muy grande que yo creo que ningún ser humano lo intentamos y estudiamos y vemos y pedimos dirección. Pero creo que solo Cristo podría venir y predicarlo. Porque es un pasaje muy, muy especial. En Él está el deseo de nuestro Salvador. En Él está el deseo de nuestro Salvador de venir y salvarnos. Y es un pasaje que, si tienes problemas con el perdón, yo creo que todos tenemos problemas con el perdón. Si tienes problemas con el orgullo, si no sabes cómo controlar el orgullo, si no sabes cómo ser humilde, si no sabes cómo amar, es un pasaje que te va a enseñar y que nos va a enseñar. Porque la lógica de Dios es contraria a la lógica del mundo. Dios nos dice a su pueblo: el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y preparando esta predicación me pasaron 2 cosas. Lo primero que me pasó fue que yo trabajo en una comunidad de vecinos. A veces ustedes se quejan de sus jefes, tienen 1 o 2. Yo tengo más de 150 jefes. Y todos los días no se levantan de la misma manera. Algunos se levantan cariñosos y otros se levantan enfadados. Y hubo uno que se levantó enfadado y me habló mal, me ofendió, con mentiras habló mal de mi trabajo y todo. Y a mí me dieron deseos de responderle, pero luego me acordé que soy cristiano y me tranquilicé. Y me acordé de Jesús, porque Jesús, cuando le ofendían con mentiras, Él no abrió su boca. Y yo no abrí mi boca ese día. Luego luché con mi orgullo, porque tenemos un orgullo que te dice: responde, defiéndete, habla. Al otro día este vecino vino y me dijo: mira, te pido perdón. Me dio la mano, me dio un abrazo y me dice: olvida todo lo que te dije ayer. Y la historia terminó bien. Luego, hace como 10 días atrás, esto fue otra cosa que me pasó con este pasaje, porque yo digo: ¿cómo yo puedo venir y predicar? ¿O cómo yo puedo llamarme cristiano y llamarme seguidor de aquel que perdonó si yo no perdono? Y no es que a mí me salga el perdonar así. No, a mí me cuesta perdonar. Pero yo tengo que obligar a mi carne a perdonar. Y yo tengo que rebajar mi orgullo, porque entonces, ¿cómo digo que sigo a Cristo? No puedo decirlo. Lo otro que me pasó fue que hace como 10 días atrás yo estuve con una falta de aire, me fui a urgencias del hospital. Y yo ya lo he comentado, yo padezco de una enfermedad que se llama hemofilia.
mi sangre no coagula bien. Y el médico de urgencia, a pesar de que le había dicho que era hemofílico, me mandó un medicamento que yo no puedo tomar. Yo no puedo tomar nada que tenga aspirina, porque esto me diluye la sangre y me provoca sangrados. Como al cuarto día de tomar los medicamentos, yo empecé a sangrar por la orina. Y yo iba a orinar y cada vez que iba a orinar yo sangraba. Y sangraba y sangraba. Y estuve en urgencias y tal y cual. Y el domingo pasado yo seguía sangrando y me tocaba servir. Y los hermanos me dijeron, no sirvas porque debes hacer reposo. Pero yo decía dentro de mí, sí, estoy sangrando, pero tampoco me estoy muriendo. ¿Y cómo puedo yo luego hablar de Cristo, el cual entregó hasta toda su sangre? Y yo no estoy echando toda mi sangre, estoy sangrando. Pero ¿cómo puedo yo luego decir, yo sigo a Cristo, el cual entregó toda su sangre, si yo por echar un poco de sangre digo, no sirvo? Y yo vine el domingo pasado aquí y sangraba todavía. Incluso a mitad del culto yo fui a orinar y sangré y mucho. Pero luego al finalizar el culto estuvo aquí un tiempo de ministración y yo estaba sirviendo y estaba por aquí. Y yo vine y claro, yo no podía ponerme a orar porque estaba sirviendo. Pero yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes sanarme. Y hermanos, no sé si lo va a creer o no, yo tengo las pruebas. Pero yo llegué a mi casa y después de comer yo oriné. Y hasta el día de hoy yo no sangré más. Hasta el día de hoy no sangré más. Y como yo decía, es un testimonio documentado, porque el sábado yo había estado en urgencias. ¿Y cómo fue que yo estuve aquí? Llegué a mi casa y yo no sangré más. Hermanos, el Señor todavía sana. El Señor todavía sana. Y el tema de hoy es el precio de mi salvación. Y vamos al pasaje de hoy, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 5, a partir del versículo 5. Cuando lo tenga, si se puede poner sobre sus pies y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 5, a partir del versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que yo no podría solo, que ningún hombre sobre esta tierra podría predicar bien este pasaje. Señor, sea tú hablando a tu pueblo, sea tu espíritu el que inspiró esta palabra, dándonos revelación en esta mañana y podamos nosotros salir edificados por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Pablo, en la carta de los Filipenses, quería exhortar a esta iglesia porque había sus pequeños problemas entre ellos. Había incluso problemas entre hermanas. Y él va a dar este pasaje, que es conocido como un himno también, y lo va a dar por el bien de la iglesia. Lo va a dar por el bien de nuestras relaciones personales. Si no sabes cómo relacionarte, aquí está tu pasaje. Si no sabes cómo perdonar, si no sabes cómo hacer que tu orgullo mengüe, si no sabes
cómo comportarte en la familia, si tienes problemas del matrimonio. ¿Sabe que muchos problemas que hay en el matrimonio es por el orgullo de ambos? ¿O por el orgullo de uno que no da su brazo a torcer? Incluso hay hasta divorcios por problemas de orgullo, más que por problemas del día a día. Hermanos, sin humildad nosotros no podemos perdonar. Y nuestra salvación comenzó, el tema de hoy es el precio de mi salvación. Sabe que su salvación ha tenido un precio, y un precio muy alto. Nuestra salvación comenzó cuando Jesús decidió venir y rebajarse a vivir como uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Él no vino para que le sirvieran, para que le honraran o le adoraran. Él vino para servir, y servir como un esclavo de nosotros. En los versículos del 1 al 4, yo le invito a que luego lea todo Filipenses y todo el capítulo 2. En los versículos del 1 al 4, Pablo les va a enseñar a los filipenses los mandamientos para que se amen y sean personas humildes. Pero ahora, a partir del versículo 5, él va a poner un ejemplo, el ejemplo de Cristo. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros. Y esto es lo primero que quiero que entendamos. Pablo les está hablando y les dice, esto que voy a decir ahora es para vosotros, todos. Esto no es para que ustedes lo tengan como un conocimiento lejano. Esto es lo que se debe ver en la vida de iglesia. Escuche bien, qué tremendo. Él le dice, esto haya pues, es para que haya pues en vosotros. Esto que ustedes a lo mejor miren aquí hoy, y si usted ve el mensaje hoy y dice, yo hay cosas ahí que no veo en mí, pídele a Dios, porque eso es lo que debe haber en nosotros. Hay personas que se glorían de que en vosotros hay conocimiento, hay esto, hay otras cosas. Ese no es. Pablo les dice, haya pues en vosotros esto. Esto es lo que debe haber en un cristiano. Hoy es muy fácil que yo sea cristiano. Aquí, alabando, entre hermanos, con mi Biblia, con la adoración, con el mensaje. Aquí es fácil. Pero lo bonito es que allá afuera se vea ese vosotros que hubo en Cristo Jesús. Que entre nosotros se vea ese sentir que va a enseñar Pablo aquí. Y dice, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir para nosotros hoy en día tiene que ver con sentimiento. Estoy alegre, estoy triste, estoy como estoy. Pero en el idioma original, en el griego, esta palabra implicaba la mente, la voluntad, la decisión. Quiere decir que el sentir que hubo en Cristo no fue que Cristo dijo un día, ¿y si voy y les salvo? No. Él deseó con toda su mente, su corazón, su voluntad, con todo su ser, salvarte, a ti y a mí. Por si algún día has tenido duda de tu salvación, ¿será que Dios de verdad me quiere salvar? ¿Será que esto de Dios va en serio? Él deseó, aquel que no cambia. Hemos cantado de su fidelidad. Su fidelidad es su fidelidad porque Él no cambia, Él es inmutable. Es imposible que Dios cambie. Y por eso es que Él vino y nos salvó. Y ese sentir fue el sentir de alguien que no cambia. No va a cambiar ahora, hermanos. Igual tú no estás sintiendo la comunión con el Señor como la sentías en tiempos pasados. Pero te aseguro que el que has cambiado eres tú o soy yo. Te aseguro que le has dejado de buscar, porque el Señor no cambia. Si te acercas al sol, recibes su calor. Si te alejas del sol y te escondes en una cueva, sientes frío. El sol sigue estando ahí. Pero yo me he escondido en una cueva. La culpa no es del sol. Es mía que me escondí. Y dice que hubo también en Cristo Jesús. Es interesante que Pablo, por ejemplo, en Corintios 11:1, Pablo le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en el 4:16 Pablo dice, por tanto ruego que me imitéis. Pero aquí Pablo va a decir,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo pone de ejemplo ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? No porque Pablo no viviera así también, porque él lo vivía. Sino, hermanos, porque no hay otro más grande y que se haya humillado tanto. No lo hay. No hay nadie más grande que él. Pero a su vez, no hay nadie que haya caído, como se dice, tan por debajo. Él se humilló para poder salvarnos. Y eso veremos más adelante. Pablo se aparta y dice: sigan el ejemplo de Cristo. Versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios. Debemos recordar algo, y si no lo sabe, es bueno que lo sepa, porque sobre este texto ha habido muchas malas interpretaciones. Cristo no nació en Belén. Es que yo siempre escuché que Cristo nació en Belén. Él es eterno, Él es Dios. Él no nació en Belén. En Belén Él tomó forma como uno de nosotros. Se encarnó. Pero Cristo no nació en Belén. Y siendo significa esta palabra que es una parte de un hombre, el cual en cualquier circunstancia permanece igual. Él nunca dejó de ser Dios. Hermanos, el que nació allí era Dios encarnado. Quiero que vayamos entendiendo esto para que entendamos este pasaje. Dios nunca dejó de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. El Jesús que nació en Belén es Dios. Él no perdió ninguno de sus atributos. Hay otra mala teología que dice que Él vino y Él perdió sus atributos, Él dejó de ser Dios. Él no perdió ninguno. Ahora vamos a verlo un poco más adelante. No es que Jesús imitaba a Dios. Hay quienes dicen que Jesús fue un gran profeta y que imitó a Dios. No se puede imitar a Dios también. Si has conocido y leído bien los evangelios, las cosas que hacía Jesús solo las podía hacer Dios. Y no es que Jesús imitaba a Dios, no es que Jesús se parecía a Dios, es que era Dios. Pero ellos tenían, como nosotros, en nuestra mente orgullosa. Dios no tiene nuestra mente. En nuestra mente orgullosa ellos querían un rey glorioso que viniera con un gran ejército. Pero Dios no necesita un ejército ni tantas pompes para ser glorificado. Él dice: no, yo vengo a humillarme. Y Él viene a humillarnos, a humillarse y a salvarnos. Dice el versículo 6: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús vino encarnado y no pidió adoración. Cuando nosotros vemos los evangelios, Él hacía un milagro y las personas daban gloria a Dios, el Padre. La gloria siempre es para el Padre. Y Él no buscó su propia gloria. No se agarró a sus privilegios celestiales. El Rey del universo, de todo, no pidió ser tratado como un rey. Un rey que lava los pies a sus discípulos. Un rey que se mezcla y que habla con prostitutas, con rameras. Un rey que es abandonado y traicionado. En lugar del trono va a una cruz. En lugar de una corona de piedras preciosas y oros, le ponen una corona de espina. En lugar de nacer en un palacio, nace en un pesebre. ¿Va entendiendo cómo se humilló Jesús? ¿Va entendiendo el precio de mi salvación? Los otros días en casa hubo alguien que dijo la palabra el rey. Y Lian, que tiene 2 años y algo, dijo: Rey de Reyes. Y yo casi lloro porque nosotros a veces decimos: Jesús es el Rey. No, Él es el Rey de Reyes. No es el Rey, es el Rey de todo. No hay por encima de Él, no hay nadie. Él gobierna sobre toda nación, sobre toda tribu, sobre toda lengua por los siglos de los siglos. Ese es el Rey de quien yo le estoy hablando, no de un rey.
Y dice el versículo 7, leemos el versículo 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, como decía anteriormente, Él no perdió divinidad, sino que Él ganó humanidad. Él se encarnó. Y este pasaje usa un término que se llama kenosis, y hay quien malinterpreta y dice: Cristo se vació de todo. No, es lo que no quiso hacer uso de su divinidad, porque Él venía a salvar el hombre como un hombre a los hombres. No significa en ningún momento que Él haya dejado de ser Dios. Cambió su estatus de rey por una posición humilde. ¿Y cómo entendemos esto? Vamos a entenderlo con otro pasaje. Mateo, vamos al Evangelio de Mateo un momento, capítulo 4. Mateo 4:1. Cuando lo tengas y me dice amén. Dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién fue tentado? Porque Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Pero el Jesús encarnado, el Jesús hombre, podía ser tentado por el diablo. Versículo 2. Dice el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Dios no puede tener hambre porque Él es autosuficiente. Si Él quiere come, pero no necesita de los alimentos, porque si no muere. Esto sería una locura. El Jesús encarnado sí tuvo hambre. Versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no tenía ni que discutir con Satanás. Miren, y esto luego hablaremos en otro momento de quién es Satanás. Jesús no tiene que pelear con Satanás. Satanás no está ni siquiera al nivel de Dios. Satanás es un ángel creado por Dios. Cuando Satanás en Apocalipsis va a ser apresado, mandan a un ángel. Ni siquiera mencionan su nombre para que vea que no es tan importante. Y lo apresa. No es que Satanás tiene una fuerza, el bien y el mal. Aquí no hay un bien y un mal. Aquí hay un Dios soberano que le permite a Él, que Él pide permiso y te toca alguno de tus cabellos. No hay una fuerza que pueda contra Dios. Jesús no tenía ni siquiera que discutir con Satanás, pero Él nos quiere dar ejemplos a nosotros y Él lo usa con lo mismo que nosotros tenemos, las Escrituras. Incluso hoy tenemos más que las que Él tenía en ese momento. Con el Antiguo Testamento Jesús reprende a Satanás y le dice: escrito está, para enseñarnos a nosotros de que Satanás puede ser vencido con la palabra, que no necesitamos que caigan fuegos artificiales del cielo. Con la palabra, creyendo, viviéndola, Satanás es vencido. En nuestras vidas, en donde quiera que nosotros vayamos. Y Jesús le reprende como nosotros le podemos reprender cada uno de nosotros. Versículo 11. El versículo 11 también dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían? Al Jesús encarnado. Dios encarnado. Dios no necesita que los ángeles le sirvan. Versículo 7. Volvemos a Filipenses. Filipenses 2:7. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. Y esta palabra forma es la misma palabra que se ve en el versículo 6, que dice siendo en forma de Dios. Jesús no dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser un siervo. En todo su ministerio, desde que nació hasta que murió, vino y vivió como un siervo. Y esta palabra significa que es su esencia, es algo permanente. No fue que Él vino a fingir de que era un siervo.
como hacían los escribas y fariseos que fingían. Él de verdad, en toda su esencia, vivió como un siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Claro, igual no podía ser, porque él no tenía una naturaleza pecaminosa como tenemos nosotros. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vamos a entender un poco, ¿sabe que nosotros nos cuesta mucho humillarnos? A nosotros nos humillan, y si nos parece, luego nos humillamos, refunfuñando. Pero nosotros de por sí, cuando hay un problema, exigimos, reclamamos, pero no nos humillamos. Y Jesús, al cual nosotros decimos servir y amar, no actuó así. ¿Cómo nos falta para ser como Jesús, verdad? A Jesús le insultaron, le hicieron de todo y él se humilló. ¿Qué hizo? Se rebajó. No exigió, me tienes que tratar con respeto, ni siquiera eso. Él se humilló. Él se humilló porque, hermanos, él vino como uno de nosotros, como un hombre. Él vino y nació en un pesebre, en una aldea, en un pueblo despreciado. De allá viene el Salvador, ese lugar que ni se conoce. Nació como un niño, no apareció como un adulto. Fíjense qué humilde, esperar tantos años hasta la edad del ministerio. Él nació como un niño. Se sometió a sus padres, aunque una vez se le fugó en el templo, pero se sometió a sus padres. Se sometió a las autoridades romanas. Esperó hasta el tiempo de su ministerio público. Escogió a los 12 peores candidatos. No fue a enseñar a los lugares más importantes de la época. Permitió ser tentado. Soportó hambre, sed, debilidad y cansancio. Estuvo en total obediencia al Padre y sumisión al Espíritu Santo. Y ahora esta que le voy a decir ahora, pregúntese si nosotros estaríamos dispuestos. Él dejó las calles de oro. Sabe que en el cielo dice la palabra como una forma de que entendamos que las calles son de oro. Dejó las calles de oro para caminar por calles de polvo. ¿Nosotros lo haríamos? Descendió de la gloria, la pureza, para andar entre una generación adúltera y pecadora. Él vivía donde no había pecado, para andar entre nosotros, una generación donde el pecado está en cada lugar. En un sentido dejó de escuchar alabanzas celestiales para venir a escuchar insultos, para venir a escuchar de los discípulos incredulidad y de los escribas, fariseos y el pueblo, crucifícale. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer tal humillación? De en un sentido gobernar el universo, porque Él nunca ha dejado de gobernar el universo, pero de un sentido, entre un paréntesis, para venir a enseñar a 12, a hacer, imagínate que yo gobierno todo el universo, todos los países. ¿Me voy a ir a ese pueblucho a 12 si yo gobierno todas las naciones? Hasta ahí se rebajó nuestro Señor. Y dice el 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por si alguna vez te has preguntado, has leído la palabra y has visto los mandamientos de Dios y te has hecho la siguiente pregunta: ¿hasta dónde quiere el Señor que yo le obedezca? ¿O hasta dónde será el límite de mi obediencia? ¿Hasta dónde querrá que el Señor que yo le obedezca? Pues Jesús le obedeció. ¿Hasta qué? No hasta que era difícil, porque nosotros muchas veces obedecemos hasta que se pone la cosa difícil. Él obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte de cruz para los judíos era estar bajo maldición. Los romanos no podían ser colgados en cruz porque era una ofensa. Y estos filipenses eran colonia de Roma. Por lo tanto,
políticamente eran romanos. Y Pablo les está diciendo, Jesús fue a una muerte en la cual ustedes no van a llegar. Muerte de cruz. La cruz se ponía para que todo el mundo humillara al que estaba allí. Era la muerte más humillante en su vida y en su muerte. Y muerte de cruz. Vamos a leer ahora del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tuvo una obediencia perfecta, un sacrificio y una humillación perfectas. Jesús regresó a su lugar de gloria, pero ahora también como el Salvador del mundo. Y dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe? Yo quiero que entendamos esto. No es que Jesús en ese momento ganó un nombre que es sobre todo nombre. Él ya lo tenía. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me está queriendo decir el Espíritu Santo acá? El Espíritu Santo nos está diciendo que ese Jesús, hombre que se encarnó, también recibió un nombre que es sobre todo nombre. El Jesús encarnado. Aquel que fue tentado, aquel que pasó hambre, recibió un nombre que es sobre todo nombre, que ya Dios lo tenía claro, pero el Jesús encarnado no. Y Jesús viene y vence al pecado, a Satanás y a la muerte. Él resucitó al tercer día, para que nosotros, su pueblo, podamos hoy, en el nombre de Jesús, por los atributos de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, vencer a Satanás, al pecado y a la muerte. Tú y yo lo podemos hacer por Jesús, por esta humillación. Dice, y toda rodilla se doble, toda criatura reconocerá que Jesús es el Rey Supremo, y todos le alabarán. Aquel siervo será adorado y reconocido por toda criatura como Rey, como Salvador, como Señor. Y esto era una ofensa a Roma, porque Roma proclamaba que el César es el Señor. Y Pablo dice, no, aquel que ustedes crucificaron, Él es el Señor. Y dice, para la gloria de Dios Padre. Este es el propósito final de la vida de Jesús. Y este, hermanos, debe ser el fin de nuestras vidas. La gloria de Dios Padre. Yo no sé si tú tienes algún problema con alguien. A mí me cuesta, y a ti a lo mejor te está costando perdonar. Pero ¿sabes? Perdonar es fácil. Lo difícil es decirle a mi orgullo, sube del 100 al 5, porque en el 100% no puedo perdonar. Lo difícil es doblegar mi orgullo. Perdonar es fácil. Lo difícil es que mi orgullo baje. Jesús no vino exigiendo lo que para Él no sería orgullo, porque Él es glorioso. Él vino y vivió entre nosotros como un siervo, como el siervo que lava los pies, como el siervo que se quedaba sin comer, como aquel que se levantaba temprano para orar, como aquel que sabía que iba a ser abandonado y aún así lo soportó, que soportó cada cosa, que soportó el abandono del Padre. Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él cargaba todo el pecado de aquellos que íbamos a creer en Él. Y el Padre no le podía mirar con los ojos que se habían mirado por toda la eternidad, porque Él cargaba pecado, y Dios aborrece el pecado. Y Jesús en ese momento lo notó. Hermanos, no fueron los clavos, no fue derramar su sangre. Hay muchos que fueron crucificados,
Pero aquel perfecto que siempre obedecía al Padre en todo, cargar con aquello que más aborrece su alma, nuestro pecado. Los pecados que cometiste ayer, los que igual cometes hoy o mañana, fueron cargados en en esa cruz, aquel siervo que se humilló. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para mí ese es el mayor sacrificio. Por primera vez en la historia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad, no se podían ver igual. Y eso lo hizo por ti y por mí. Por si te queda alguna duda de tu salvación, de lo que Él está haciendo, de lo que Él hará, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.